Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Encantado de saludaros y agradeceros mucho esta nueva asistencia, como cada viernes, a estos test webinars que solemos impartir. En el día de hoy va a ser un webinar un poco especial, dado que es un producto que presentamos nuevo, que actualmente vamos a lanzar en cuestión de días, semanas. Y este nuevo webinar que traemos en esta ocasión se llama Huascar Fire Cloud. Ahora veremos en profundidad qué es esto del Fire Cloud y qué tipo de ventajas competitivas y a nivel de producto, de qué se trata. ¿De acuerdo? Pasando un poco a la agenda del webinar, ¿qué vamos a ver? Pues principalmente dentro de lo que es la parte de Fire Cloud, es inevitable hablar de un concepto que muchos de vosotros ya habéis escuchado, que es SASE. ¿Vale? Vamos a hablar qué es SASE, de qué se compone, de qué se trata, qué es ese tipo de nomenclatura. Además de ello, vamos a hacer una simplificación del concepto también y vamos a ver también qué es eso del SSE. ¿De acuerdo? No os preocupéis, vamos a intentar explicarlo bastante clarito para aquel que no esté familiarizado con los conceptos. Y una vez tengamos claros esos conceptos y de dónde partimos, vamos a introducir la parte de FireCloud Internet Access. ¿De acuerdo? Es el producto que nos va a permitir el acceso a Internet de manera segura y de manera filtrada o de manera securizada. Ahora veremos cómo y de qué manera, porque ya sé que conocéis la parte de los firewall perimetrales, conocéis las soluciones de nuestras de endpoint, es decir, cómo encaja esto dentro del ecosistema de WhatsApp. Dentro de este apartado vamos a ver la definición, que es FireCloud, cuáles son sus componentes o cuál es su arquitectura. Además vamos a ver cómo funciona y después vamos a hablar de cómo se despliega, ¿no? Cuáles son esos pasos iniciales o esos pasos sencillos para la parte de despliegue. Obviamente no nos vamos a quedar solo en esa faceta, sino que luego vamos a entrar en una demo online, vamos a decirlo así. Voy a hacer una pequeña prueba de concepto para que veáis el producto funcionando. Y por último, vamos a dar pie a ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Dicho esto, importante para introducir el tema, hablar de cómo al final el tema de las redes, el tema del trabajo, de los puestos de trabajo, se ha ido de alguna manera complicando. El tema del COVID y de la pandemia, ¿no? Sabéis que trajo una revolución bastante grande y poner un pie en el acelerador para empezar a incentivar pues esos puestos de trabajo, pero esos puestos de trabajo desubicados, es decir, que no estuvieran acogidos o amarrados a un entorno geográfico. Eso trajo bastante complejidad porque la verdad es que en ese momento pues no estaba muy preparado, no había mucha infraestructura en ese sentido, pero como sabéis todo va tendiendo a nivel de mercado, en la vida cotidiana, incluso en la parte de tecnología, a que todo sea un producto de servicio. Es decir, que no estemos atados a ningún, vamos a decir, componente físico. Habéis visto que tenemos en el día a día servicios de suscripción en el ámbito más coloquial o más privado. Igual en el ámbito corporativo y tecnológico está sucediendo lo mismo. Cada vez las empresas que están emergiendo nuevas tienen menos compromiso a la inversión en hardware o en dispositivos físicos, sino que hoy en día es francamente fácil montar un ecosistema de trabajo para cualquier empresa, pues en la nube, con servicios de suscripción mensual, los cuales me facilitan pues el acceso a la tecnología. ¿De acuerdo? Al final estamos cambiando ese modelo tanto a nivel de trabajo como a nivel de seguridad. Aquí es donde entra la parte de SASE, ¿no? ¿Qué es eso del concepto SASE? Y aquí lo vamos a explicar un poquito claro. SASE viene de la parte de la nomenclatura de Secure Access Service Edge. Eso significa que es un concepto de ciberseguridad nuevo, no solo de ciberseguridad, sino de redes, redes en nube, redes en cloud, que al final combina soluciones de red y seguridad en un mismo servicio. Todo esto basado en una plataforma
cloud. ¿Vale? Este concepto, que sepáis que fue introducido por el famoso Gartner, esa empresa de marketing, ¿no? y de referencia que todos conocéis, en 2019, ¿no? Y el objetivo que busca esta nueva tecnología, pues, es introducir, pues, el acceso seguro a esas ubicaciones o a esos aplicativos o dispositivos de manera segura, pero además desvinculándolo de la parte física, es decir, yo puedo estar en cualquier sitio, puedo utilizar cualquier dispositivo y yo puedo controlar, sin importar la ubicación, quién accede a esos activos de la empresa. ¿De acuerdo? Dentro de eso hay características muy concretas de SASE. Dentro de ella, la principal y que veis aquí son todas las tecnologías que convergen en ese mismo servicio. Como veis ahí tenemos en primer lugar la parte de Firewall as a Service, que es la capacidad que todos conocéis en la parte de UTM, pero sin necesidad de un hardware físico o virtual, solo aquellas capas de seguridad que conocéis dadas como servicio. ¿De acuerdo? Posteriormente también combina tecnología como puede ser el Secure Gateway, Web Gateway, SWG en nomenclatura. Sé que a veces es complicado seguir este tipo de nomenclatura. Esto lo que nos va a securizar, pues, es la parte de navegación. Es decir, que la persona que esté deslocalizada o que tenga un puesto en teletrabajo, que sea un comercial que está desplazado, alguien que viaja con regularidad, pues tenga su navegación totalmente regulada y al final con una capa de seguridad que lo proteja ante amenazas. ¿De acuerdo? Hay muchas tecnologías. De hecho, podemos seguir. Está la parte de ZTNA, Zero Trust Network Access, que vendría a sustituir la tradicional VPN que conocemos, pero dándole una vuelta de tuerca a ese concepto, dado que no solo se basa en una conexión remota, sino que también nos va a permitir un poco el basarnos en esos privilegios que tiene que tener cada perfil de usuario para acceder a los distintos recursos de la organización. Es un poco diferente, es una evolución de esa VPN. Y bueno, habéis visto que tenemos luego soluciones de CASB, también tenemos SD-WAN, es decir, nos van a permitir hacer muchas cosas en los entornos, tanto puramente cloud como híbrido, que tenemos dentro del entorno. También la parte de SASE tenéis que conocer, y lo he comentado, que es un entorno basado en nube, lo cual, lo hemos dicho antes, quita la dependencia de la parte tradicional del hardware, pero es que además da flexibilidad y además permite un crecimiento horizontal. ¿De acuerdo? Además, dentro de esto, la primera premisa es podernos conectar de forma segura a la infraestructura, tanto interna como a la parte de comunicación externa, como puede ser Internet. ¿De acuerdo? Sin necesidad de tener, pues, un requisito físico. También una cosa importante es que este tipo de servicios van a tener una menor latencia y un mejor rendimiento, porque al final lo que hace es optimizar las comunicaciones. Y segundo, por otro lado, además de hacer esa optimización, una ventaja que tiene es que está basado en identidades. Es decir, se aplican controles basados en usuario, dispositivo y como también es posible hacerlo en contexto. Es decir, qué tipo de perfil de usuario es para darle privilegio a qué tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos introducido la parte de SASE, hemos visto cuáles son todos sus componentes, pero hay una forma un poco más simplificada de resumirlo. En este caso se llama SSE o Secure Service Edge. Aquí lo que hacemos es simplificar, quitamos el componente que exclusivamente es para la parte de optimización de la conexión de red, que es SD-WAN, y nos centramos en todo lo que es la tecnología basada en acceso seguro. ¿De acuerdo? Con lo cual, en este sentido, para introducir el producto que vamos a presentar, FireCloud, nos vamos a centrar en las dos primeras vertientes, es decir, en el Firewall as a Service y en la parte de SWG o el Gateway de navegación segura. ¿De acuerdo? Sin más dilación, pasamos a ver qué es esto de FireCloud. ¿De acuerdo? Recordad, FireCloud Internet Access. ¿Qué significa esto de FireCloud? Lo primero que tenemos que tener claro es que no debemos confundirlo con el Firebox Cloud.
Firefox Cloud es el UTM en formato desplegado en nube pública de forma virtual. Amazon, Azure, etcétera. Es decir, Firefox V es el firewall virtual desplegado en entorno público. ¿De acuerdo? Te metes en su marketplace, accedes, coges el firewall y te instalas una playa en virtual. FireCloud no tiene dependencia ni de firewall físico, ni de firewall virtual, ni de ningún tipo de hardware, ningún tipo de entorno físico. FireCloud es la capa del firewall como servicio. Es decir, yo al actual firewall que conozco, el UTM, cojo toda la capa de servicios de seguridad, el filtrado de antivirus tradicional, inteligencia artificial, el geoposicionamiento, la parte de IPS, la parte de APT, la parte de botnet, toda la capa de seguridad, el filtrado web, el filtrado de aplicaciones, todos esos componentes de seguridad, todas esas capas, esos layers que hemos comentado, tan múltiples, que atacan a cada una de la parte de seguridad por donde podemos vernos comprometidos, lo sumamos a un servicio. Ese servicio va a estar en nuestra consola de WatchGuard Cloud. Igual que actualmente podéis monitorizar y gestionar los firewalls físicos y virtuales, vamos a poder gestionar esta capa de servicio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a conectar o cómo se van a conectar los clientes para tener este servicio? Pues nos vamos a basar en una identidad, es decir, en un usuario y contraseña. Vamos a trabajar con usuarios y con grupos para simplificar la forma de trabajar, que es el apartado donde dice User Authentication, ¿de acuerdo? Para ello, además, para que esos usuarios se conecten contra ese servicio en cloud, vamos a utilizar un componente que es una especie de comunicación VPN, pero eso lo va a gestionar un componente, un agente que va a estar instalado en los equipos que se llama Connection Manager. Connection Manager lo que va a garantizar es la fiabilidad de que el usuario pertenezca a un grupo y que la contraseña de ese usuario sea correcta, es decir, que ese usuario tenga privilegios de acceso a la plataforma. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí lo que va a garantizar es que ese usuario esté donde esté, siempre vaya cubierto y vaya protegido con las capas de seguridad que podemos ofrecer. ¿De acuerdo? En ese sentido, tener en cuenta que FireCloud es como llevar, y hago la similitud, el firewall a cuestas como si fuera una mochila. La mayor ventaja que tiene es que el usuario es totalmente desconocedor de cómo funciona la tecnología, no tiene que participar dentro de ella y tampoco tiene la complejidad y bueno, sabéis los problemas que da dentro de un departamento de soporte el tener que un usuario conecte la VPN, se desconecte, me llame porque ha cambiado la parametrización de la VPN. Lo que hacemos es zafarnos de alguna manera o huir de eso para darle un sistema mucho más optimizado y mucho más automatizado. Dicho esto, pasamos al siguiente punto donde vamos a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Perdonadme, ahora sí, lo tenemos. ¿Cómo funciona esto de FireCloud Internet Access? Sencillo, ¿de acuerdo? Cliente remoto, equipo remoto del usuario. Instalamos el Connection Manager, ¿de acuerdo? Ese software de Connection Manager, lo que vamos a hacer es utilizar un usuario válido y una contraseña. ¿Dónde vamos a buscar ese usuario válido y contraseña? ¿Con qué lo vamos a conectar? Pues sabéis que nosotros en Cloud tenemos un servicio que se llama WatchGuard Cloud Directory, que es donde podemos crear usuarios locales que trabajan en todo el entorno de WatchGuard Cloud. Eso es una opción. Otra opción sería coger algún recurso o base de datos de autenticación externa, como por ejemplo, podríamos coger Outpoint, podríamos coger Azure ID, podríamos utilizar Entra ID, podríamos utilizar un Active Directory en local, podríamos utilizar alguna plataforma externa de identidad que sea capaz de trabajar, por ejemplo, con SAML, un protocolo estándar de interconexión. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el segundo paso? Ya tenemos ese agente instalado, ya tenemos
una identidad conectada, ese usuario pertenece a un grupo de trabajo con el cual yo voy a permitir que se conecte a Internet. El siguiente paso que va a tomar ese agente, el Connection Manager, no sé si ahora sí estoy pasando bien la diapositiva. El segundo paso va a ser conectarnos al servicio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se conecta el usuario al servicio? Pues bien, una vez que el usuario inicia sesión, introduce su usuario y contraseña por primera vez, ¿de acuerdo? Lo que hace el Connection Manager es conectarse a lo que se llama un POP, ¿vale? El FireCloud POP significa un punto de conexión al servicio de FireCloud, ¿de acuerdo? Una especie de gateway, es decir, una barrera que a partir de ahí yo te voy a suministrar el servicio de filtrado y de protección y luego te dejo salir a Internet. Esos POP, que sepáis, que son instancias que nosotros tenemos propiamente dentro de nuestro sistema, que nos va a permitir el aplicar esa capa de filtrado como lo hacíamos con un perimetral o con un firewall tradicional físico o virtual, pero sin la necesidad de tener un mantenimiento sobre eso o saber dónde está ubicado. Normalmente, el Connection Manager, que es el software que está instalado en el equipo, va a buscar el POP más cercano, ¿de acuerdo? Y se va a conectar a él. De modo que, de esa manera, lo que va a hacer dentro de esto es decirle luego al usuario remoto cuáles son sus políticas, cuáles son sus accesos, cuál es la configuración que el administrador ha aplicado dentro de la capa de FireCloud para que él, como usuario de Internet o como uso de la parte de Internet, tenga cierto acceso cifrado y su conexión esté protegida, ¿de acuerdo? Entonces el POP al final lo que va a hacer es darle todas esas reglas de seguridad, toda esa capa de filtrado, toda la parte de configuración que se quiere establecer a nivel de seguridad. Y por último, lo que se va a hacer es que a través de ese POP se va a canalizar todo el tráfico hacia Internet. Luego vamos a ver dentro de la demo online cómo yo modifico esa arquitectura para que en vez de el equipo del usuario salga directamente a Internet sin ningún filtro, vamos a ver cómo se hacen esos pasos y yo paso por ese POP y luego salgo a Internet ya totalmente filtrado. Pero una cosa importante, el POP, siempre y cuando esté en una ubicación dentro de Europa, siempre voy a ir a una misma instancia. ¿Por qué? Porque va a ser la que tengo más cercana a mí, sobre todo para evitar temas de latencia o de anchos de banda pues irregulares o pérdida de paquetes. Es decir, ese POP tiene que estar cercano a nosotros geográficamente, ¿de acuerdo? Pero si me muevo, si en algún momento yo viajo, ¿de acuerdo? Y me voy al extranjero, me voy a otra parte del mundo, este sistema es totalmente inteligente. Ubicará al usuario donde esté y en vez de conectar con el POP original, podré conectar con un POP más cercano a mí que me permita un mejor rendimiento. ¿De acuerdo? Con lo cual el sistema es capaz de identificar y reubicar al usuario para que la conexión a Internet siempre sea la más óptima posible. ¿De acuerdo? Tenemos un montón de bastantes POP repartidos a nivel mundial, pues para garantizar un poco el buen funcionamiento del servicio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, hemos dicho cómo funciona, vamos a ver la parte del despliegue. ¿De acuerdo? El despliegue realmente es bastante sencillo, ¿vale? Consta de 3 pasos fundamentales. No os preocupéis que ahora lo vamos a ver en la demo. Pero para hacer un resumen, el primer punto va a ser ubicar la parte de identidad. ¿Quién va a ser el proveedor de identidad? Antes os he comentado un poco la diferencia que podemos utilizar. Podemos utilizar el sistema interno, que sería el WatchGuard Cloud Directory, o una entidad que sea capaz de trabajar con un protocolo, ¿vale?, de interconexión, que es SAML. Todos los ejemplos que yo he dado anteriormente son compatibles con SAML. Outpoint, Azure ID, Entra ID, incluso me he saltado algunos Google, ¿vale? Es decir, todo aquel que sea capaz de interconectar esa fuente de identidad o proveedor de identidad pueda conectar por SAML, podemos usar esos usuarios para que utilicen
el acceso a través de FireCloud, ¿de acuerdo? Segundo punto, accedemos a WatchGuard Cloud, ¿de acuerdo? Y ahí aplicamos todas las restricciones, todos los filtrados, todas las contenciones, todos los análisis, toda la capa de filtrado de seguridad, ¿de acuerdo? Una vez establecido eso, entonces podemos pasar a darle acceso al usuario. Y a partir de ahí lo que hacemos es descargar la parte del instalador del Connection Manager, ¿de acuerdo? E implementarlo en el equipo. Vamos a ver un poco cómo funciona esto a nivel real. Vamos a por ello, vamos a por la demo. Si me disculpáis un segundo, voy a minimizar esto. Vamos a dejarlo en esta diapositiva. Importante, yo aquí tengo una consola de WatchGuard Cloud, ¿de acuerdo? Esta consola de WatchGuard Cloud, yo os voy a enseñar primero cómo se activa una tralla. Esa parte es importante, ¿de acuerdo? Aquí tengo una máquina que me va a servir como cliente, la voy a arrancar, ¿de acuerdo? Esto es un Windows, si no recuerdo mal, un Windows 10 que yo he montado, ¿de acuerdo? Aquí tengo la consola. El primer paso para acceder a la parte de la demo de FireCloud es acceder a mi cuenta, ¿de acuerdo? Una vez que accedo a mi cuenta, me voy al nivel superior. En vuestro caso sería la descripción general. Yo, por ejemplo, aquí tengo un service provider, es decir, tengo dos niveles de administración, pero da igual, nos pondríamos en descripción general, ¿de acuerdo? Nos iríamos a la parte de administración. Como sabéis, este producto le queda poco para ser lanzado, pero para probarlo nos tenemos que ir a la parte beta. Nos vamos a funcionalidades beta, ¿de acuerdo? Y tenemos que marcar FireCloud, ¿de acuerdo? FireCloud Internet Access. De hecho, si yo me voy a mi cuenta, ¿vale? Vais a ver que yo tengo marcado esta opción, ¿de acuerdo? Una vez que marcamos esto dentro de la cuenta que lo queremos usar, ¿de acuerdo? Nos tenemos que ir de nuevo a la parte de descripción general o, si tenemos un service provider, a este nivel y irnos al apartado de pruebas. Dentro del apartado de pruebas sabéis que tenemos toda la categoría de soluciones software, entre las cuales está FireCloud. Una vez que estamos en FireCloud, decidimos cuál es la cuenta donde lo queremos activar, pulsamos el check, ¿de acuerdo? Y activamos, le damos a añadir. Una vez tengamos esto, lo que va a ocurrir es que yo a partir de ese momento, dame un segundo, me voy a meter en mi cuenta, a partir de ese momento ya tengo dos submenús, diferentes. Monitorizar, y dentro de monitorizar tengo FireCloud, y configurar, y dentro de configurar tengo FireCloud. ¿De acuerdo? Vámonos a la parte de configurar FireCloud. Me meto en la parte de configuración de FireCloud. ¿De acuerdo? Si va un pelín lento es porque lo tengo conectado al móvil para que no haya ningún tipo de filtrado, porque aquí tengo un firewall y demás, y tenía alguna cosa cortada y no funcionaba, ¿vale? Entonces, estoy ahora mismo como si fuera un usuario con salida libre. Yo sería el administrador, accedo a la consola de configuración, me voy a la parte de FireCloud y aquí tengo toda la configuración del filtrado de este cliente. Por ejemplo, vamos a entrar en varios detalles. La parte de análisis de contenido, ¿vale? Aquí vamos a tener las dos capas de seguridad de filtrado de contenido. La parte de Gateway Antivirus y la parte de APT Blocker, la parte de amenazas avanzadas. Aquí tenemos el comportamiento de uso de esta capa. Lo configuramos. Nos vamos al apartado, ahora seguimos interactuando con la plataforma para impedirle ciertas cosas al usuario. Nos vamos a la parte de bloqueo de red y aquí podemos definir bastantes cosas. Podemos darle a activar la detección de botnet, podemos activarle el servicio de intrusión, podemos definir algunas IPs como sitios bloqueados, podemos bloquear algunos puertos con potencial riesgo. Es decir, aquí podemos configurar ciertas cosas que no queremos que el usuario tenga acceso. ¿Qué podemos hacer más? Crear excepciones, ¿vale? Aquello que dentro de la capa de seguridad que esté restringiendo, pues aplicar una excepción. Aquí las excepciones se pueden aplicar para todos los ámbitos. Las excepciones, que sepáis que son globales. Dependiendo de lo que me interese, yo aplico
a qué servicio quiere hacerle, esa excepción. ¿De acuerdo? Si pasamos a los siguientes ámbitos, importante esto. Vamos a pasar al tema de la geolocalización, creo que lo tenéis bastante claro. Al final aquí lo que hacemos es bloquear países de potencial riesgo. Yo, por ejemplo, en este ejemplo que os traía, he bloqueado Rusia, ¿de acuerdo? Un perfil. Concretamente, aquí podemos seleccionar, podemos hacer búsqueda de países, es decir, un bloqueo basado en geoposicionamiento. ¿Qué más podemos hacer? Importante, cuando nos basamos en la solución de Secure Web Gateway, es decir, filtrado web seguro. Nos vamos a la parte de filtrado de contenido. Dentro del filtrado de contenido, yo por ejemplo aquí he creado un perfil y he bloqueado dentro de las redes sociales Facebook. Y además dentro del perfil de aplicación, de Application Control, he quitado los servicios de tunelización, he quitado los P2P de descarga directa, podría quitar los protocolos de red, he quitado las redes sociales, ¿vale? He hecho aquí un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos para poder orquestar? Además de eso, tenemos todas las capas, múltiples capas configuradas, pero esto es un firewall. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que crear las reglas de acceso, es decir, qué le vamos a permitir a esos usuarios. Por ejemplo, aquí viene una regla por defecto, que deberíamos de huir de ella, porque está todo permitido, ¿vale? Esto es para que funcione de primera, pero lo ideal es, por encima, crear esas reglas restrictivas que nosotros queremos, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho yo en este caso? He creado una regla de salida cuyo origen son estos grupos de usuarios, entre los cuales tengo el usuario de prueba que estoy utilizando y le he dicho cuáles son las capas de seguridad que voy a utilizar, ¿vale? Para ese filtrado. He creado esa regla de ejemplo, veis que la tengo habilitada, ¿de acuerdo? Y ya he hecho la configuración del firewall, ¿de acuerdo? Ya he configurado qué es lo que no quiero que esos usuarios, pues por dónde no quiero que naveguen o qué tipo de servicios no quiero que utilicen. Me salta un paso, que es la parte de autenticación. Está aquí, ¿de acuerdo? Para tener esos grupos disponibles, obviamente, primero hay que irse a la parte de identidad. O sea que, debido al orden que venía establecido aquí, pues lo he hecho de esa manera para que veáis cómo es un poco la configuración de cada punto. Aquí, ¿qué hemos hecho? En la parte de autenticación, yo, por ejemplo, para facilitarlo, lo he conectado con WashGuard Cloud Directory. Si me voy aquí a la gestión de usuario, esto me salta a la parte de configuración, directorio y servicio. Entro en el apartado de Cloud Directory y aquí podéis ver que tengo múltiples usuarios, ¿de acuerdo? Dados de alta. E incluso veis la pertenencia a los grupos. También dentro de la parte de grupos podéis ver aquí los distintos grupos que yo he creado y que luego cada usuario tiene una pertenencia a uno o a varios, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengo estos usuarios, habéis visto que dentro del firewall el origen de esos usuarios los he configurado para que respeten esas reglas de acceso a Internet, ¿de acuerdo? ¿Qué me falta por último? Irme a la parte de configuración, irme a la parte de FireCloud, ¿de acuerdo? Irme a la parte de descarga del cliente, obviamente, y vamos a por el paso final. Descargo el agente del cliente, ¿de acuerdo? Le doy aquí a descargar, perdón. No os preocupéis por la descarga, da igual, ya lo tengo por aquí. Entonces, ahora soy el usuario, inicio sesión en esta máquina, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué pasaría? Pues el siguiente paso va a ser, y lo habéis visto aquí, bueno, no sé si se ha descargado el agente, bueno, ahí está descargando. No os preocupéis, ya lo he descargado, está en esta máquina. Ahí está. ¿Os dais cuenta? WashGuard Agent. Aquí pone 1 porque, si os fijáis, ya está descargado. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta máquina, ¿qué vamos a hacer? Instalar el Connection Manager. Connection Manager nos va a permitir que este usuario se conecte contra el POP. ¿De acuerdo? Fijaros, acabo de iniciar sesión. Básicamente no he hecho nada. ¿De acuerdo?
Voy a abrir el navegador. Disculpad si va un poco lento, pero es que la máquina virtual creo que no da para más. ¿Veis aquí cómo ya ha saltado el Connection Manager? Pero esperaros, vamos a hacer una cosa. No vamos a conectarlo todavía. Vamos a dar y vamos a fijarnos en la diferencia entre tenerlo conectado y no tenerlo conectado para que veamos un poco lo que es el uso que le vamos a dar y la diferencia que hay entre salir libremente y estar gestionado por el Connection Manager. Aquí veis la parte de autenticación, que es la que os decía. El usuario se tiene que autenticar, obviamente. Ahora vamos a ver si consigo que me abra el Chrome. Está un poco perezoso. Ya digo que esta máquina no da para más, la pobre. A ver, vamos a insistir. No, vamos a tener un poquito de paciencia. Vivimos con mucho estrés. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a esperar un poco. Y si yo le digo cuál es mi IP, ¿de acuerdo? Él ahora mismo está saliendo totalmente libre. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver que la IP que me va a dar, pues en este caso, es la referente pues a mi domicilio, la dinámica que me da mi proveedor, ¿de acuerdo? Y si yo quiero acceder, en este caso, a Facebook, ¿de acuerdo? Yo puedo acceder sin ninguna restricción. Recordad que ahora mismo el Connection Manager al final no hemos iniciado sesión, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vais a ver que sí puedo entrar, que no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar el navegador de Chrome, ¿de acuerdo? Ahora vamos a conectarnos al Connection Manager. Yo soy este usuario que está dentro del WhatsApp Cloud Directory. Aquí le voy a poner la contraseña que yo he definido para este usuario, ¿de acuerdo? Este usuario está en el grupo de esa regla de filtrado que yo he generado. Lo que voy a hacer es iniciar sesión. Iniciar sesión lo que va a hacer es que va a crear una conexión transparente contra el POP. ¿Veis ahí? Están conectando contra FireCloud. Le damos unos minutos. Normalmente en vuestras máquinas que tenéis un hardware bastante más eficiente que el mío, ¿veis ahí que ya se ha conectado? Conexión buena, ¿lo veis ahí? A ver si es capaz de conectar. Yo creo que sí. A ver. Hay algo que no le gusta. Creo que será por la conexión. A ver, vamos a ver si tenemos conectividad. Sí. ¿Vale? Ahora, siguiente paso. Vamos a abrir el Chrome. Y ahora vamos a volver otra vez a decirle cuál es mi IP. ¿De acuerdo? A ver, ¿hay algún problema? No se ha conectado de forma... No, se ha desconectado. Disculpadme. Vamos a darle otra vez de nuevo a conectar. De todas maneras, si le damos al botón derecho, aquí tiene un View Log mensaje, ¿vale? Y esto nos da visibilidad de cómo se está conectando y cuáles son las fases de interconexión. Si le damos aquí a Clear y le damos un poco de margen, ahora vamos a ver cómo se conecta, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a ver si ahora, ¿veis ahora que ha dado en verde? Es por el tema de la máquina virtual. Ya estoy conectado, ¿de acuerdo? Ahora sí, si me vengo aquí y recargo esta página, ¿de acuerdo? ¿Veis cómo ha cambiado la IP ahora? La IP pública. Ya estoy a través del POP, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tengo aquí una serie de pruebas que quería hacer con vosotros, básicamente relacionadas con los filtrados que os he enseñado previamente, unos filtrados bastante básicos. He quitado la página web de Facebook, he quitado una página rusa, he quitado múltiples cosas, ¿vale? No sé si me va a abrir aquí Aquí está. Por ejemplo, en la parte de IPS, uno de los motores, porque tampoco vamos a poner el ICAR, que es muy común, ¿no? La parte de inyección de código, de cross-site scripting. Muy típica. Pincho en algún enlace y dentro del navegador me hace la jugarreta. Si yo pongo ahora mismo aquí esta cadena de prueba, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que va a hacer? Pues la capa de FireCloud en la parte de IPS va a bloquear el web cross-site scripting. ¿De acuerdo? Ya estoy pasando por FireCloud. ¿Qué pasaría si yo ahora intentara entrar en Facebook? ¿De acuerdo? Lo mismo. A ver, creo que esto puede estar cacheado. A ver si... me lo debe de cortar. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya tengo Facebook capado. ¿Por qué? Porque tengo quitado la categoría de filtrado web de social web Facebook. Esto lo hemos aplicado en el perfil de filtrado web. ¿De acuerdo? Otra más. Una página, lo tenían por aquí. Una página rusa. Sabéis que tenemos quitado la geolocalización. Pues si yo intento entrar, ¿de acuerdo? También me va a bloquear esta parte. ¿Veis aquí la regla que está macheando? ¿Veis aquí por qué? ¿Cuál es la capa que está bloqueando? Pues tenemos todo el control de la navegación y del filtrado de la seguridad de ese usuario, esté donde esté y desvinculado de toda parte física o geolocalización. ¿De acuerdo? Veis aquí lo sencillo que es desplegarlo, pero veis la facilidad de uso y la seguridad que le provee al propio dispositivo. Esto es muy útil para, por ejemplo, usuarios en sedes remotas, que son básicamente uno o dos usuarios, que aplicar un firewall ahí es complicado a nivel de coste, que además meter ahí una VPN puede surgir múltiples problemas a nivel de soporte, ¿vale? Y de mecánica de funcionamiento. Y esto es tan sencillo y fácil como lo habéis visto ahora mismo poner en marcha y desplegar. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco la demo que quería mostraros. Y volviendo un poco a la presentación. Vamos a darle aquí. Y si no hay más preguntas, un servidor se despide. Os agradezco mucho la asistencia a este nuevo test webinar. Espero que haya sido del interés de todo conocer este tipo de tecnología, este tipo de soluciones basadas en un ecosistema SaaS. Espero veros en siguientes sesiones que hagamos, donde hablaremos de mayores funcionalidades, de cambios que estamos haciendo dentro del producto y otros que estamos mejorando y trabajando día a día para ampliar esas funcionalidades. Y desearos un buen fin de semana y espero veros en la siguiente. Muchas gracias y buenos días a todos.